Buenos días a todos. Buenos días, amigos. Ya sabéis que estáis en el Museo del Arroz de Valencia, apurando las últimas semanas del confinamiento y seguimos con esta iniciativa de compartir con vosotros la cultura del arroz a distancia, vosotros desde vuestra casa, nosotros desde la nuestra, pero siempre compartiendo cultura del arroz. Ya sabéis cuál es nuestro lema. Fem arròs, fem cultura, un arroz mes, un día más. Bienvenidos al Museo del Arroz de Valencia. Hoy hemos querido hacer un arroz fresco de verano, pero un arroz meloso. Fijaos que siempre asociamos los arroces melosos, caldosos, con el frío del invierno y los desterramos en cuanto empieza a despuntar el sol. Hoy os quiero demostrar que se pueden hacer arroces melosos siendo frescos y apetecibles en un día de sol como este. Os lo digo porque no siempre tenemos las infraestructura necesaria para hacer un arroz seco. Y eso no quiere decir que cuando llega el verano tengamos que apartar el arroz porque ya no podemos hacer paella. No, en absoluto. Podemos hacer arroces melosos y que resulten frescos. Hoy lo vamos a hacer con todo esto que veis aquí, fundamentalmente con frutos del mar. Frutos de vivero, berberechos, navajas, caracol marino. Caracol no es de vivero, caracol es de barca y además de aquí. Pero podríamos hacer con otras 1000 cosas más, pero vamos a buscar esto que nos va a dar, recordar sabores muy fresquitos para el verano. Y además os tengo que anunciar que hoy tenemos una invitada muy especial, María Ferriol Molina, profesora titulada o titular de Botánica en la Universidad Politécnica de Valencia. Viene a hablarnos de un personaje clave para el cultivo del arroz valenciano, el botánico Cabanilles. Sé que lo conocéis por otras hazañas, por otras historias, pero hoy nos vamos a entrar a conocer su biografía desde la perspectiva del arrozal valenciano. Dentro de un rato nos vemos, María. Y vamos rápido, porque no queremos que nos espere mucho tiempo, y empezamos directamente con este arroz de frutos del mar. Un arroz fresco siendo meloso. Mira, vamos a empezar sofriendo un poquito todas estas conchas, porque las propias conchas van a darle sabor a nuestro arroz. Lo vais a ver ahora enseguida. Empezaríamos con las navajas. Solo queremos que se nos abran, Ahí. La verdad es que recurrí a las navajas, a los berberechos y a los caracoles porque ya sabéis que el guardia civil no me deja llegar a mi pescatero del mercado central, a Pepín. Pepín, te echo de menos, Pepín, volveremos a vernos. Y me tuve que conformar con lo que vendían en el supermercado. Y lo único que vi más fresco en el supermercado pues eran, pues mirad, estas conchas. Y dije, pues ¿por qué no hacemos un arroz con frutos del mar? Que nos va a quedar muy fresquito. Eso es lo bueno que tiene el marisco de cultivo, igual que el pescado de piscifactoría. Y es que siempre lo tienes a mano. Yo huyo mucho de pescar de piscifactoría porque no me gusta el saborcito que me da, ¿sabes? Así como... No. Sin embargo, oye, con los berberechos, ¿sabes? Con estos, con las conchas, no tengo yo ese repelús que tengo siempre por los productos de vivero. Voy a echarle un poquito más. Aceite. No os dé miedo a abusar del aceite porque tened en cuenta que este es un arroz que no va a tener absolutamente nada de grasa. No es que no le hagan forma de cosas, ni pollo, ni nada. Entonces debemos de intentar cargarlo ahora un poquito con la grasa porque luego no nos la vamos a encontrar. Simplemente una vueltecita, se nos han abierto y tal cual se nos han abierto ya las vamos a ir retirando. Parece una tontería, pero esta vueltecita que le hemos dado ya va impregnando de sabor el aceite. Vamos a hacer ahora lo mismo con los berberechos. Los berberechos los abriremos directamente en el arroz. Y ahora lo que vamos a hacer es echar un poquito una cebolla. Sabéis que siempre que hacemos arroces melosos, la cebolla nos ayuda a darle una melosidad tremenda. Como ahora tenemos ceba de gras, que además está bastante tierna, no es necesario comprar cebolla tierna. Pero si estamos en un avanzado del invierno, cuando la cebolla está más seca, en ese caso ya nos interesa más recurrir a cebollas tiernas que nos ayudan a dar una velocidad más clara, más rápida al arroz. Tenemos pochado esto y vamos a darle por aquí. Trata de que lo
pochemos un poquito. Vamos allá con esto. Cuando pochamos la cebolla siempre le ponemos un poquito de sal en ese momento para ayudarla a sudar y que la cebolla se nos quede pues así, melosita, en lugar de que se nos queme por los bordes, dando esos sabores torrefactados que en otros platos nos pueden apetecer, pero que desde luego en un arroz meloso no es lo que andamos buscando, ¿verdad? Dejamos ligeramente pochando la cebolla, vemos cómo se va pochando muy poquito a poco, lo enfocamos aquí para que se nos vea cómo se va pochando. Mientras vamos abriendo o se va pochando esta cebolla, es un arroz facilísimo de hacer, rápido y sobre todo muy fresquito. Vamos a abrir por separado los berberechos. Si abriéramos ahora aquí los berberechos tendríamos un problema y es que se nos iban al añadir el arroz y seguir cociendo, se nos acabarían pasando. El berberecho tiene un punto de cocción súper efímero. Por eso lo que vamos a hacer es abrirlos y en el momento en el que estén abridos, reservarlos para ponerlos justo al final. De tal manera que no se nos acabe nunca de pasar, porque lo bonito del berberecho es cuando te lo comes, lo metes en la boca y tiene esa como explosión de sabor salino que nos encanta, ¿verdad? Sin embargo, si lo dejamos cociendo demasiado tiempo, va como viniéndose abajo y al final el berberecho desaparece por completo. Por eso nosotros lo vamos a abrir en una sartén aparte para luego incorporarlo justo al final de la cocción del arroz. Podríamos hacerlo con conchas o sin ellas, o una solución también bonita es algunos ponerlos con conchas y otros sin ellas. Damos un poquito más a esto, pero no mucho más. Y bueno, podríamos pocharlo más, pero yo creo que con esto ya andamos bastante bien. Vamos a ponerle también un poquito de zanahoria, pero fijaos, en vez de ponérsela ahora, yo esta quiero poner también justo al final, para que tenga un puntito de crudité, ¿no? de textura, que nos ayude a que haga que el bocado del arroz sea más interesante. Estamos, como veis, confiando todo el sabor a los moluscos del mar. Un poquito de cebolla apenas para matizar, pero todo el sabor se lo confiamos a los moluscos del mar y a ese fondo ligero que vamos a añadir justo ahora. Bueno, ponemos un poquito de arroz. ¿Qué arroz podríamos utilizar esta vez? Fijaos, siempre os digo, sofreír el arroz no es una cosa interesante. Cuando hacemos un sofrito intenso al arroz, lo que conseguimos es que se nos seque en superficie, pero que sin embargo absorba un poquito menos de sabor. Luego, yo no soy muy partidario de sofreír el arroz, pero vais a ver que lo que voy a hacer hoy con este arroz albufera, que es el que me apetece a mí utilizar, es simplemente darle 2 vueltas para que se homogeneice la grasa. Solo eso. ¿Por qué utilizo arroz albufera? Me encanta para los arroces melosos. Me gusta mucho porque le da un puntito de melosidad muy interesante al mismo tiempo que mantiene la estructura del grano. Luego, hoy cocinamos con arroz albufera. ¿Veis que no estoy sofriendo, simplemente homogeneizando la grasa? Y ahora, en este mismo momento, un puntito más, vamos a añadir y esperamos. Ahí. Vale, ya me estáis preguntando la cantidad. Pues mirad, para un arroz meloso en una olla como esta, utilizando albufera, aproximadamente unas 4 veces la cantidad de agua que pondríamos de arroz. Entonces, si yo habré puesto aquí pues unos 300 gramos, pues aproximadamente 1 litro de agua. 1 litro 200 de caldo. Bueno, vamos a cambiar este fuego. Mientras, vamos a andar abriendo estos berberechos. Lo haremos un poquito. Vamos a ver. Va a necesitar más sal, pues ya vamos poniéndole. Observáis que no le estamos poniendo colorante. No me apetece. Es un arroz muy fresquito, muy de verano, frutos del mar. No le quiero poner el color amarillo. Me apetece que resaltarle ese color, bueno, que resalten bien los moluscos. Vamos a ver un poquito. Ya está. Con eso es suficiente. Ya se nos han abierto y antes de que empiecen a perder
textura y estructura, simplemente lo retiramos. Yo creo que este es el momento de dar la bienvenida ya a María, que tiene muchas cosas que contarnos respecto del botánico Cabanilles. María, ¿estás por ahí? Nos están preguntando por de qué está hecho el caldo. Veamos, tenemos que intentar, sabéis, nuestra doctrina siempre es hacer un fondo diferente para cada tipo de arroz. Huimos de esos fondos contundentes que se van repitiendo una y otra vez en todos los arroces hasta conseguir que cada semana comamos el mismo arroz con tropezones diferentes. No, buscamos sabores personales en el caldo. ¿Cómo hemos hecho este caldo? Pues yo personalmente lo he hecho simplemente con unas cabezas de pescadilla y ya está, absolutamente nada más. Confío en que el propio caldito que nos han soltado, nos van a soltar luego los berberechos, junto con el sofrito que le hemos dado a las almejas y las propias canadillas, nos van a dar a completar ese sabor personal que vamos a identificar a frutos del mar, a moluscos, a berberechos. Imaginaos que estamos poniendo estos productos que son bastante finos, bastante sutiles, con un rotundo y potente fondo que podríamos utilizar perfectamente para un arroz a banda. ¿A qué sabría ese arroz? Coño, a arroz a banda. Hemos hecho un pan con 2 tortas. Fondos personales y diferentes. Tenemos a María ya por ahí. María, ¿nos solicitas? No, no lo voy a... Esturreando nos está preguntando si le vamos a poner azafrán o no al arroz. No se lo vamos a poner. Primero, bueno, podríamos poner unas biznitas de azafrán, sí, pero me da miedo que acabe compitiendo con los frutos del mar. Sí que lo que me niego, por supuesto, a ponerle a este arroz sería el colorante. Prefiero comérmelo así, blanco, pero que sea un arroz diferente, personal, ¿no? Bonito. No quiero que los arroces se me parezcan los unos a los otros y me apetece más verle a este con ese color blanco y ya veréis que al final le vamos a también matizar con algún puntito de color. Buenos días, María. Buenos días a todos. María, supongo que para ti Cabanilles será algo así como para un aficionado del Barça Messi, ¿no? Algo así, algo así. Cabanilles es una de nuestras figuras más importantes en la botánica valenciana. Y de hecho, muchas especies, muchos géneros llevan su nombre. No llevan su nombre, un nombre específico como tal, pero sí como el autor que las describió por primera vez. ¿Por ejemplo? Pues ahí ahora mismo, o sea, normalmente ahora lo buscaré, pero cuando aparece CAV, después de los nombres, CAV, es que lo ha descrito Cabanilles. Ah, bueno, y Cabanilles fue un botánico a finales del siglo XVIII, ¿no? Lo encontramos. Sí, finales del 18, él nació en 1775. Y fue un personaje importantísimo en la época, ¿no? Sí, fue muy importante. Relevante. Inicialmente él lo que nació como en un ambiente muy intelectual. Sus padres, sus abuelos ya fueron profesores y entonces ya nació como como en un ambiente muy relevante desde el punto de vista intelectual. Y él, como curiosidad, él no fue un botánico innato, sino que él empezó estudiando filosofía y luego se pasó a estudiar matemáticas y física. Bueno. Y se presentó a las oposiciones y las suspendió, no lo consiguió. Y entonces fue cuando ya cambió un poco su carrera, digamos, su enfoque, y empezó a estudiar botánica. Bueno, pero los ilustrados eran un poco así, ¿no, María? Lo mismo le pegaban a la filosofía que a las matemáticas o al álgebra. De hecho, la enciclopedia francesa es un compendio de saber donde caben desde los grandes pensamientos filosóficos de la época hasta los conocimientos avanzados de álgebra, ¿no? De hecho, en aquella época sí, los filósofos antes cubrían una cantidad de materias muy diferentes. Justo la época de Cabanilles fue cuando empezó también a sentarse las bases de la ciencia tal como las conocemos hoy. O sea, él se crió en un ambiente muy ilustrado, digamos, muy intelectual. Andaba un poco también en contacto con gente de la corte, etcétera. Era así también un poco intrigante, ideas muy progresistas. Y se fue a París justamente porque no consiguió sacar esas oposiciones. Y allí en París es cuando empezó a París, estuvo de preceptor de de los hijos de uno de los duques de allí, el duque del Infantado. El duque del Infantado, sí. Sí, esto es.
Y allí en París fue cuando se empezó a codear un poco con los científicos de la época. Entonces estamos en una época, digamos, en las que se empiezan a sentar las bases de la ciencia tal como las conocemos ahora. Y Entonces, lo que pasa es que en aquel momento, María, cuando él llegó a París en ese momento, digo yo que coincidiría también con el pleno momento efervescente previo a la Revolución Francesa, ¿no? era el momento efervescente previo a la Revolución Francesa a nivel político y a nivel científico también estaba en plena efervescencia. Entonces era un poco las dos cosas juntas. También una cosa, igual que antes hemos dicho que en la enciclopedia están las dos cosas, varias cosas juntas, aquí pasa un poco lo mismo. Este ambiente un poco más progresista, etcétera, es en lo político y también en lo científico. Entonces empieza a codearse con los botánicos de allí, empiezan a instaurarse las grandes sociedades científicas, que es la base de la ciencia de ahora. De hecho, ahora esas sociedades científicas siguen en marcha. Entonces, son aquellas sociedades que indican cómo hay que hacer ciencia, es decir, tenemos que demostrar lo que nuestras hipótesis, tiene alguien, otra persona tiene que saber que lo estás demostrando, etcétera, y ponerlo en duda. Y todo eso, que es la base de la ciencia moderna, es más o menos en esa época. Y bueno, era el movimiento de la Ilustración que partía de poner la ciencia al servicio del gobierno, ¿no? Un poco abandonar o dejar, por supuesto, del todo de lado las religiones, las creencias, para que evitaran el gobierno y dejar a la ciencia, ¿no?, a que asesorara a las autoridades. Sí, sí, y eso en Francia pues estaba muy efervescente todo, tanto a nivel político como a nivel científico. Podemos decir entonces que Cabanilles tenía un puntito de afrancesado, ¿no? Sí, tenía un punto afrancesado a nivel también intelectual y bueno, allí empezó con lo que es la botánica y empezó a compartir las ideas revolucionarias, etcétera. Y ahí es cuando empezó realmente con la botánica. Entonces empezó a estudiar todas las plantas que crecían alrededor de París, etcétera, y empezó a escribirse con otros científicos de la época y así empezó todo, toda su historia botánica, toda su carrera. Él vuelve a España y ¿en qué momento empieza ese viaje tan bonito en torno a la geografía valenciana? Él vuelve a España porque estalla la Revolución Francesa. Entonces, a pesar de que él un poco comulgara con las ideas revolucionarias, con las ideas más progresistas francesas, pues una vez que estalla la Revolución Francesa, dijo pies para que os quiero y se volvió. Y allí entonces volvió un poco a lo que era la clase más intelectual de la sociedad, estuvo en Madrid y entonces el que era rey entonces, que era Carlos IV, le encargó un estudio botánico. Cabanilles ya había tomado mucho prestigio en Francia, etcétera, ya se estaba bien relacionado con los demás botánicos, las sociedades científicas, etcétera. Y allí el rey Carlos IV en España, una vez que regresó, ya le encargó un estudio botánico, una catalogación de la flora española. Empezó por el Reino de Valencia y se pasó todo lo que le quedó de vida estudiando la flora del Reino de Valencia y escribió estos libros tan maravillosos que algunos de nosotros igual tenemos en casa, que son las observaciones de la historia natural del Reino de Valencia. Cuando él viene a visitar la geografía, también visitaría, por supuesto, la Albufera de Valencia y las otras marjales. Estamos a finales del siglo XVIII, un momento en el que el cultivo del arroz comenzaba a vivir una expansión importante, fruto sin duda también de la expansión del comercio naval. Las naves empiezan a ser más eficientes, empieza a haber mucho más comercio naval y son pocos los productos que permiten viajar lejos para comerciar. Pues el vino, las pasas, la alimentación seca, el arroz era uno de ellos. Y en aquel momento, ¿verdad?, había una parte de la corte, la más conservadora, que estaba impulsando mucho el cultivo del arroz porque daba grandes beneficios a través de este comercio internacional. Sin embargo, había otra parte, los más afrancesados que le llamaban, ¿no? Siempre tenían muy mala ahora tiene muy mala prensa lo del afrancesado porque parece el simpatizante
con la invasión francesa, pero en realidad en ese momento los afrancesados eran los que simpatizaban con las ideas ilustradas que se estaban dando en Francia, que sin duda eran mucho más progresistas y pensaban más en la sociedad de lo que estaba haciendo la nobleza española. Digamos que aquellos afrancesados estaban o ilustrados, estaban siempre o bastante en contra del cultivo del arroz, porque veían que donde había cultivo del arroz se experimentaba mucho un incremento de la manada y por lo tanto moría más gente. ¿Cabanilles estaba a favor o en contra del cultivo del arroz? Pues Cabanilles inicialmente estaba en contra. En la época en que Cabanilles volvió, el arroz ya se estaba cultivando por todo lo que son las marjales litorales, pues aproximadamente desde Sagunto hasta Valencia se cultivaba arroz. Pero no solamente las marjales litorales, que quizá es lo que ahora nosotros tenemos en la cabeza por el paisaje que tenemos en la Albufera, sino también en algunas zonas de interior. Entonces, Cabanilles inicialmente estaba en contra del cultivo del arroz en estas zonas porque existía una enfermedad muy grave que es la malaria. La malaria está transmitida por un mosquito, pero entonces no se sabía mucho. Entonces él, por ejemplo, pues hablaba de vapores corrompidos, hablaba de aguas impuras, etcétera, porque en aquellas zonas donde se cultivaba el arroz, los agricultores ganaban mucho dinero, eran muy prósperos económicamente, pero morían muy jóvenes. Y de hecho él, cuando llegó a la zona de las marjales donde se cultivaba el arroz, él mismo también contrajo la malaria. Entonces, inicialmente él no estaba de acuerdo por este motivo, por la presencia de la malaria que provocaba muertes muy tempranas en la gente. O sea, que si es por Cabanilles nos quedamos sin arroz en Valencia. Si es por Cabanilles nos quedamos sin arroz. Y entonces lo que ocurrió es que él, al hacer sus observaciones, no solamente hacía apuntes sobre la flora y la vegetación de los lugares que él visitaba, sino que también recogía información sobre la geografía del lugar, recogía información sobre las actividades económicas de la gente, sobre un poco geografía humana, la demografía, etcétera. Y entonces hacía como una especie de compendio de como él lo ha dicho muy bien, de historia natural, que incluye geografía física, geografía de flora y fauna, geografía humana, etcétera. Y entonces él, en las zonas de la marjal, iba a ver cuánta gente se había muerto, cuánta gente había nacido, etcétera. Y lo que descubrió, sobre todo en las zonas de interior que se habían puesto en cultivo el arroz de manera más reciente, como puede ser en lo que es la Vega del Xúquer, como en la Alcudia, o en la Vega del Turia, como en Ribarroja del Turia, lo que observó es que desde que se puso en cultivo el arroz, había más muertes en personas jóvenes y lo normal porque aparecían mosquitos, malaria. eran zonas de secano, claro, eran zonas de secano donde no habían mosquitos, de repente tú inundas campos, porque el cultivo del arroz es un cultivo acuático, inundas campos, al inundar campos aparecen mosquitos y entonces, claro, viene la malaria. Claro, se decidió en qué zona se podía cultivar arroz, en qué zona no se podía cultivar arroz y de esa manera permitió que un cultivo que en principio estaba abocado hacia las prohibiciones por temas de salubridad, acabara teniendo una expansión enorme. ¿No es así, María? Efectivamente, sí, así es. Puso la ciencia al servicio de la ordenación del territorio. María, pues muchas gracias por la visita que nos has hecho, gracias por tus comentarios. Yo te lanzo un reto, como tú eres botánica y a nosotros nos interesa mucho todo lo que pasa en las marjales valencianas, fundamentalmente en la de la Albufera, que es la que tenemos más cerca, oye, ¿por qué no te vienes un día ahora en cuanto nos dejen salir de casa y nos acompañas en una visita por la marjal de Valencia, por la marjal de la Albufera y nos enseñas a mirar con otros ojos esa vegetación que crece en los ribazos, en las zonas cercanas a los cultivos del arroz, que muchas veces las vemos como malas hierbas y en ocasiones pues puede tener su interés, ¿no? Sí, tanto que sí, tanto que ¿Te sí. apetece, María? ¿Te vienes un día con nosotros? Claro, encantada. Sí. Venga, pues chicos, estad atentos que dentro de nada, en cuanto nos dejen salir de casa, María Ferriol se compromete a dar un paseo con nosotros por la Albufera para reconocer las hierbas que prueban la marjal. María, nos vemos. Encantada. Un beso, guapa. Adiós. Es el momento también de ponerle las canahillas que mientras María hablaba yo he ido pelando. Vamos también a añadir las navajas. Lo que pasa es que las navajas quiero cortarlas un poquito. Les vamos a quitar el vientre para que no se lo encuentre nadie, que no es la zona más agradable, igual que la boca. Cortamos un poquito para que
esté la faena hecha, quede más delicado. Y me importa recuperar todo ese aceite que está por ahí, ¿eh? De hecho, si yo pudiera, lo que pasa es que no tengo ahora en el confinamiento, se me han acabado ya los aceites buenos. Pero si tuviese un aceite de estos buenos, frescos, de autor que hay ahora, que saben cómo hacer, no saben, ¿no? Pero que recuerdan un poco esa frescura de la hierba recién cortada, yo le pondría incluso un chorretón al final completamente crudo. Pero bueno, tenemos esto y los berberechos se los vamos a poner justo a última hora. De hecho, voy a apagar ya el fuego porque esto ya está. ¿Veis? No he querido cocer la zanahoria, quiero que tenga ese sabor fresquito de la zanahoria y lo que vamos a hacer ahora es aprovechar un regalo de la naturaleza del que hablamos ya el otro día, si me recordáis, y es el hinojo, miradlo. Pero no, ¿os acordáis que os dije? He tenido que poner un bulbo porque no me dejan salir a por hinojo. Ese hinojo, esto es una maravilla, crece en las cunetas de las carreteras, nadie le hace ni caso cuando pasamos alrededor, pero tiene un sabor, una frescura que a este arroz le va a ir de maravilla. Hemos de buscar los brotes más tiernos, ¿veis? Los que tienen este color verde más clarito, como este, o incluso como este que está con diriem en valencià y suele diriem en l'arròs, ventrellant. Ventrellant porque está en el ventre, está ahí sin capa fuera desde el ventre. Suele diriem a otros ventrellar. Y vamos a hacer unas briznitas de esto. Con el cebollero vamos a hacerlo mejor. Estas me las guardo para ponerlas sobre y estas que son un poco más recias les vamos a dar una vueltecita ahora con el arroz para que se me desbraven un poquito. Mira qué bien interesante. Aparte, qué bonito que nos está quedando el hinojo, pero no importa lo bonito, no se lo pongo por la estética, sino porque si lo estuvieseis oliendo ahora, me está llegando un sabor anisado fresquísimo. Bueno, pues ya está, ya lo tenemos, vamos a emplatar en un momentito, justo después de haberle puesto a última hora. Mirad cómo le estoy añadiendo el caldito de los berberechos, que le va a dar muchísimo sabor a ese caldo. Los berberechos los pongo con concha y todo, porque visten más y porque para qué voy a trabajar si puedes trabajar tú cuando te lo comas la más da gusto, no va a molestar. Una vueltecita, no mucha, una vueltecita. De verdad, es fresquísimo, apetece mucho para el verano. No tenemos por qué renunciar a los arroces melosos solo porque sea verano. Hombre, no nos vamos a comer un arroz en fesol sin apps, ¿verdad? Eso no. Pero, ¿por qué no? Un arroz como este que es tan fresco. Hola. Vaya pintaza que tiene. Un poquito más de hinojo por encima ahora. Venga, sí. Yo sí que le pondría un pelín más, para que estos brotes más tiernos que le den un puntito más de color. Y ahí tenemos, chicos, nuestro arroz de frutos del mar con zanahoria e hinojo silvestre. No nos vamos, nos queda nuestro momento de la mano inocente. Vamos a ver quiénes han respondido correctamente a la pregunta de la semana anterior. Aquí tenemos los 22 personas que habéis respondido correctamente a la pregunta. Ponemos aquí. ¿Quién es el? El 21. El 21. El 21. Diego Asunción, acabas de ganar un lote de arroces con denominación de origen Valencia y nos vemos tal vez la semana que viene. Quién sabe si tal vez la semana que viene seamos libres, tengamos el museo abierto y en ese caso os esperamos, pero de verdad, en vivo y en directo en nuestro museo. Hasta luego. Adiós.